Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, leemos el verso 23. Proverbios capítulo 23, el verso 23, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Gloria al Señor. Quiero que en esta hora podamos aprender a través de las Sagradas Escrituras, aprendiendo de la sabiduría de Dios, aprendiendo de la sabiduría de Dios. Ubíquese, tenga la bondad, aprendiendo de la sabiduría de Dios. Dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La sabiduría debe ser la compañera de nuestra experiencia siempre antes de actuar. Cuando miramos en la Biblia acerca de la definición de sabiduría, es el conjunto de principios que son la base de la vida espiritual. Y cuando hablamos del aprendizaje, está ligado a la enseñanza, y la enseñanza es dar instrucción. Cuando dice la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La inteligencia es la facultad de entender, de comprender todo lo que el Señor nos da. Tener compañerismo con Dios, eso significa la vida. Desde el principio al fin, la Biblia declara esta verdad. La obediencia, la sabiduría que debemos tener en nuestras vidas deben ser nuestra compañía. Acercarse al Señor Jesucristo es entregarnos por completo al Señor, es consagrarnos a Él, es separarnos del mundo y dedicarnos al Señor. Cuando una persona siente frío, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar el calorcito, ¿verdad? ¿Cierto? Si hay una forma de hacer una hoguera en donde poder tener fuego, la persona que siente frío, lo más lógico que puede hacer es acercarse donde está el calor para que deje de sentir frío. Así la persona que siente frío, cuando se acerca al fuego, se calienta. ¿Qué le sucede al cristiano que busca de Dios? Si está frío espiritualmente, se va a calentar espiritualmente. Tengo mucho que decir acerca de los hermanos que a veces quieren recostarse y suena duro esta palabra, pero hay hermanos que se quieren recostar a la directiva intercesión. Hermano, lléveme en la oración. Pero eso lléveme en la oración es para que lo carguen a Él. Y nosotros, si queremos ver la respuesta de Dios sobre algo y yo siento frío, pues yo mismo voy y busco el calor. Si yo tengo una necesidad, lo que más tengo que hacer es buscar el que puede suplir mi necesidad. Nosotros tenemos que acudir al que todo lo puede, al único que es capaz de respondernos cuando clamamos y cuando lo buscamos. Si uno no tiene, hermano, todavía en el Señor la suficiente fe, debe pedírsela al Señor. Debe pedirle al Señor que le aumente la fe para que no se vaya a morir en el intento. Pero el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Además, el que se acerca a Dios tiene que acercarse con humildad. A mí nunca se me tiene que olvidar que en el clamor que yo le haga al Señor,
Dios seguirá siendo Dios. Y lo que Él responda no le quitará ni dejará de ser Dios. El que Dios no nos conteste algo no significa que Dios no pueda. Es que cuando nosotros pedimos tiene que ser en la voluntad del Señor. Puede ser sí, puede ser no, o nos pone a esperar el Señor. Porque todo tiene su tiempo en la vida, dice la palabra del Señor. Si una persona tiene sed de Dios, pues busque en el Señor el agua, que Él tiene suficiente para los sedientos. Si estamos afligidos, Él es el que tiene poder de consolar. A mí me gusta cómo el Señor habla tan tiernamente y nos dice: acercaos a mí. Yo siento una palabra tierna del Señor cuando le habla así a la iglesia y le dice: acercaos a mí. Y mire qué ternura la del Señor. Y yo me acercaré a vosotros. Hermano, ¿quién buscando del Señor queda defraudado? Nadie. Lo que no podemos es, hermano, ser pretenciosos. Que el Señor haga lo que yo quiera. No. Es lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Aquí nosotros tenemos que acercarnos con humildad. Aquella persona que no es santa, que es fría espiritual, se acerca a Jesús y Jesús empieza a hacer una obra de regeneración en esa persona, que lo traslada de las tinieblas a su luz admirable, lo hace libre del pecado. Y mediante la persona entregarse al Señor, consagrarse al Señor, esa fe lo mantiene cerca de Jesús, y ese poder santificador del Espíritu Santo es el que nos permite, hermano, acercarnos al Señor. Porque nada impuro, nada que no sea santo se puede acercar a Dios. Pero el Señor nos da las herramientas suficientes para que nosotros podamos santificarnos, para que podamos acercarnos confiadamente al Señor. En Génesis el capítulo 16 encontramos la historia de una mujer llamada Agar. Agar era la sierva de Sara, la esposa de Abraham. Y Agar significa errante, eso significa el nombre Agar. Saben ustedes que Agar era una mujer egipcia. Y esta mujer fue tomada como esclava por Sara. Y muy bien sabemos que fue también una mujer a la que se allegó Abraham por conveniencia con su esposa Sara. Que ya sabemos que el que no espera en Dios y se adelanta acarrea problemas para su vida. Y eso fue lo que le pasó a Sara y a Abraham con el tema de Agar. Nosotros tenemos que entender que vivimos por la gracia y la misericordia del Señor, porque somos el resultado del amor de Dios. Nosotros al principio que empezamos e iniciamos la vida cristiana, son muchos los tropiezos que se encuentra uno en el camino, y quizás fallas que se cometen por lo nuevo que estamos iniciando en el Señor. Y cuántas cosas, hermano, el Señor nos perdonó en ese inicio de la vida cristiana que estábamos apenas aprendiendo. Nos tienen que ayudar a caminar, porque uno al principio hay cosas que no sabe. Es más, los coros no se lo sabe, pero hay algo que al principio me parece que es muy bonito en la persona que inicia, y es la fe que tiene en el Señor. Yo no me sé los coros, pero yo sé que el Señor me ama. Hay una seguridad en eso, y hay una seguridad para buscar de Dios. Hay quienes como Sarai, ustedes ven a Sarai, hermano, que empezó con una actitud de desprecio con Agar. Empezó a despreciarla. Claro, ya empezó a ver que ese muchachito empezó a crecer y ya
Ya en Sara era una arrogancia y empezó a mirarla con desprecio. Y eso me hace pensar en aquellos que miran con desprecio a aquellos que están iniciando la vida cristiana. Cuando se equivocan, vea, ya se equivocó. Y nosotros, hermanos, no debemos despreciar a nadie. Y sabemos que Sara echó de su propiedad, de su casa, echó a Agar. Dijo, váyase. Imagínense, la echó al desierto, donde no hay nada. Y sale Agar con un jovencito, un adolescente, por un desierto, sin saber para dónde iba. Por eso es que Agar significa errante, que no sabe para dónde va. Y dice la palabra del Señor que Agar salió y se les acabó el agua. Se les acabó el agua. Y usted sí sabe, ese sol tan fatigante en medio de un desierto. ¿Cómo sería la impotencia de aquella mujer siendo madre de no poderle darle agua a su hijo que le está pidiendo, que tiene sed? Si no hay agua para ella, ahora menos para su hijo. ¿Qué impotencia siente una madre no poderle resolver un problema que tiene su hijo? ¿Cómo sería, hermanos, que Agar dijo, aquí se perdió toda esperanza? Y yo no sé usted cómo quiera llamar a Agar por lo que hizo, pero hermano, es duro ver un ser querido morirse y no poder ayudar. Y las que son madres entienden la situación en la que estaba Agar. No hay nada, es que en el desierto no hay nada. El hijo le está pidiendo agua y está muriendo de sed. Ella no vio otra solución sino que dejarlo y alejarse para no verlo morir. Y eso me hace pensar en esas necesidades que se presentan dentro de nuestras familias, que a veces nosotros, hermanos, no quisiéramos ni enterarnos. Bueno, estar lo más lejos del problema. Eso fue lo que hizo Agar. Agar ni siquiera, bueno, me voy a quedar con mi hijo y si se va a morir él, pues que muera en mis brazos, pero no hace eso. Ella dice que se muera, pero por allá que yo no lo vea. Yo no sé usted cómo llamaría a esta mujer, si desnaturalizada o se mete en los zapatos, en las sandalias que tenía Agar en ese momento y piensa, bueno, ¿por qué ella lo deja lejos? Hermano, y eso es una reacción natural de los seres humanos. Seamos sinceros, a nosotros no nos gusta estar cerca de un problema. Eso habla de lo humano que somos. Hermano, si yo tengo un problema en mi casa, lo menos que quiero yo es llegar a la casa. Por eso algunos en el lugar de reunión decimos, hermano, qué bueno quedarnos viviendo aquí. Pero pensando en lo que nos toca encontrarnos en casa. Porque no queremos ver lo que está pasando en casa, no queremos enterarnos. Pero qué triste tener que enfrentar eso. Agar no quiso ver morir a su hijo, se alejó de él. Yo mejor prefiero no ver cómo se va a morir. Y a veces queremos eso con nuestra propia vida. Quisiéramos escapar, hermano, cual ave, y salir, hermano, huyendo y no enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Pero en medio de todo eso, a mí me llama la atención que Agar había escuchado muchas veces a Abraham a invocar a Dios, buscar a Dios, porque Abraham hacía altar a Dios, ofrecía sacrificio a Dios. Pero usted no ve en ninguna parte que Agar haya clamado a Dios. Vemos una mujer
que prefiere huir del problema antes que enfrentarlo. Pero me llama la atención que es que este Dios que nosotros adoramos, este Dios a quien nosotros buscamos continuamente en oración, en ayuno y en la búsqueda incesante de su presencia, Él no es ajeno. Él no es ajeno al clamor de los que le buscan a Él. Y aunque Agar no clamó, mire usted, hermano, esto. Agar no clamó, pero ese muchacho en su angustia, la Biblia dice que ese clamor de ese muchacho, ese gemido, subió hasta la mismísima presencia de Dios. A veces pensamos, hermano, que Dios es ajeno a los lamentos, al lloro, a la tristeza, a la angustia que alguien pueda sentir. Dios no fue ajeno a la angustia de aquel joven. Y la palabra del Señor nos dice que Agar halló un manantial en la cual pudo darle de beber a su hijo, y aquel que se iba a morir ahora vivió. Y ese pozo que ella encontró, ese manantial, lo llamó Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Así se llamó ese pozo. Nosotros tenemos que saber que los errores que cometamos en nuestras vidas tienen sus consecuencias. Y dice la palabra del Señor que Sara veía cómo Ismael se burlaba de Isaac. Y luego de esto es que Dios le ordena a Abraham y le dice: haz todo lo que te diga tu esposa. Y Abraham le dio pan y una bolsa de cuero con agua, que es la provisión. Y la Biblia dice que Agar, allá en el desierto de Berseba, fue donde se perdió. Se acabó la provisión. Ella no quería verlo morir. Bueno, cuando uno camina mucho, hasta la ropa que lleva puesta hasta le estorba. Esta mujer se apartó de su hijo y se fue a sentarse. Y sentada ella se echó a llorar. Pero yo veo, hermano, a este Dios tan bueno que llama a Agar desde el cielo por el clamor de su hijo. Y el Señor le dice, hermano, mire las palabras, a mí me gustan esas palabras que utiliza el Señor para decirle a Agar: anda, levántalo y tómalo, no va a morir. Yo escucho las peticiones de mis hermanos y yo pienso, hermano, ¿qué dirá el Señor de esas peticiones que le decimos? Señor, que aquel hijo que no quiere recibir tu palabra, aquel esposo, aquella esposa, aquel familiar que se le habla pero es indiferente a tu palabra, al consejo espiritual que se le da. Pero yo escucho en esta hora a hermanos, a hermanas que están clamando por su familia que no ha llegado a los pies del Señor, aquellos que se han apartado. Pero yo puedo oír en esta hora por parte del Señor una respuesta: anda, levántate, tómalos por la fe, que no van a morir, porque Dios ha oído el clamor de sus hijos. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios permitió que Agar viera el pozo, que viera la fuente de agua. Y eso me hace pensar en una cosa, hermanos. Y es que le digamos, además de clamarle al Señor por ellos, le digamos: Señor, muéstrales el pozo para que ellos no se dejen morir. Porque queremos que sean salvos, que no se mueran en sus pecados.
Pero qué tal si le agregamos a nuestra oración y a nuestro clamor: Señor, permíteles ver el pozo donde hay agua para que ellos beban y calmen su sed, porque en la angustia que ellos andan, el único que los puede sacar de ese pozo de desesperación en que andan muchos sin el Señor es el poder de Jesucristo a través de la palabra del Señor. La razón por la que estamos buscando de Dios es porque nosotros no nos conformamos con lo que ya hemos recibido, porque queremos más. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un propósito delante del Señor, y es ser mejores para Dios. Yo quiero, hermano, alcanzar la meta final. Pero yo sé que para alcanzar la meta final tengo que muchos obstáculos que se ponen en el camino, hay que vencerlos en el nombre de Jesús. Hermano, hay que superar nuestros propios complejos y problemas, porque a veces nosotros nos miramos incapaces. Y constantemente está la voz del enemigo: ¿para qué clamas? Ya están perdidos. ¿Para qué buscas? Tú no tienes solución. Oh, pero aunque el enemigo venga como río, alzaremos bandera en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero que hoy más que nunca nos aferremos al Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo que se conforma con ser incrédulo, con un mundo que le gusta vivir en la mundanalidad. Oh, hermano querido, en este momento hay congregaciones naufragando en la corriente mundanal. Qué bueno que haya todavía quienes le digamos al Señor: Señor, todavía tú tienes en la tierra a tu esposa, a la que un día te llevarás de aquí, Señor. Nosotros, hermanos, debemos perseverar fieles al Señor, a pesar de que otros se aparten, a pesar de que otros le den la espalda al Señor. Sigamos firmes, hermanos queridos, sigamos firmes al Señor, sigámosle siendo fieles y santos a nuestro Dios. Yo quiero hoy más que nunca acercarme más y más al Señor. Hermano, hoy en día se excusan por todo. Hermano, ¿por qué no volviste? Hermano, es que fulano de tal, y hay una excusa. Hermano, ¿y por qué no te consagras al Señor? Hermano, es que para qué, mire los problemas que tengo. En muchas ocasiones nos estamos dejando llevar por la incredulidad y no ponemos nuestra fe donde la tenemos que poner. Hermano, qué diferente es cuando usted pone la fe en Jesús. Qué diferente es cuando dejamos de esperar, hermano. Es que en este momento, ¿sabe por qué hay cristianos defraudados? Porque pusieron su confianza en el hombre, y el hombre siempre falla. Y maldito el hombre que confía en el hombre, mas el que confía en el Señor recibirá del Señor fortaleza. El que confía en el Señor será como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer en el Señor? ¿Cuántos desean esforzarse para acercarnos más y para alcanzar, hermano, los triunfos y la victoria? Están para aquellos que no dejan de perseverar. Hermano, ¿sabe qué necesitamos? No desmayar. Eso es lo que necesitamos, esforzarnos y no desmayar. Tenemos que remover de nuestras vidas, hermano, toda duda. Tenemos que remover de nuestras vidas, hermano, todo aquello. Porque a veces, hermano, pensamos más en el problema. Y cuando usted piensa más en el problema, se le olvida en el Dios que puede resolver el problema. ¿Y qué tal si en vez de pensar en el problema, pensamos como dice ese coro: Él es mi paz. Él es mi paz.
Qué bueno que nuestro pensamiento dijéramos: sí, Señor, hay algo que me perturba, hay algo que, Señor, en mi mente no me deja tener vida, Señor, pero tú eres mi paz. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Eso es alguien que ha dejado que el Señor Jesucristo tome el control de su vida. Yo estoy decidido a algo, hermano. Y yo quiero que la iglesia del Señor, hermano, tengamos una mentalidad como la quiere el Señor, que tengamos la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo no es una mente de derrota. La mente de Cristo es una mente de triunfo y de victoria en su santo y glorioso nombre. Hermanos, tenemos que sacar de nuestras mentes que la muerte de un hijo de Dios no es una derrota. Porque algunos, hermanos, en este momento están asustados con tantos que han partido a la eternidad. Pero ¿por qué se nos olvida, hermano, que el morir en Cristo es ganancia? ¿Sabe qué más me asusta a mí que morirme? Predicar. Y les voy a decir por qué, iglesia. Porque pararme aquí delante de esta iglesia santa, de esta iglesia que se está preparando para el encuentro con el Señor Jesucristo en las nubes, hermano, esto es una responsabilidad muy grande. Porque lo que uno hable aquí o puede servir para salvación o puede servir para que alguien se pierda. Y si algo le he dicho al Señor en mis oraciones personales es: Señor, yo quiero ser un instrumento para tu gloria y para tu honra. Por eso en esta hora abro mi boca solamente para predicar la palabra de Dios y decirle a la iglesia: hay esperanza en el Señor. Todavía hay esperanza. Todavía tenemos en quien confiar. Porque mientras haya vida hay esperanza. Y nosotros tenemos nuestra vida anclada en el Señor Jesucristo. Qué bueno que en esta hora salgamos de toda excusa y alcancemos, hermano, por la fe las victorias que les tiene el Señor a los que le buscan de veras. Yo quiero en esta hora invitarlo en el nombre del Señor Jesucristo, que dejemos, hermano, dejemos que los problemas nos gobiernen. ¿Por qué no permitimos mejor que sea Cristo Jesús el que gobierne nuestra vida? El que tome control de nuestra mente. Y si es posible, podamos decirle: ¿sabe qué, Señor? Yo con este problema no puedo hacer nada, pero tú, Señor, lo puedes todo. Y contigo es suficiente para seguir adelante.